Hola, 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 ¿cómo están? Espero que estén muy bien y hoy vamos a continuar un video que arranqué con esto de el concepto de pirámide de Caldea, que si no lo viste te lo recomiendo. Y como muchos me preguntaron por privado y algunos comentarios de ese video de qué pasaba después de los 49, 51 años y si había algún tránsito más planetario que nos indique algún aspecto importante para tener en cuenta y poder, digamos, acompañar este proceso. Siempre el cielo está en movimiento, siempre hay planetas moviéndose, por lo tanto, siempre tu vida va a estar con algún aspecto, algún tránsito importante en el cielo que va a afectar tu vida, que va a ser un reflejo en realidad de tu movimiento energético que el cielo nos puede traducir. Ahora bien, como hablamos en el anterior video de la pirámide de Caldea, sabemos que el último planeta que estaba presente era de los 42 a los 49 años, que es Saturno, y nosotros sabemos que a nivel psicológico Saturno sería nuestro último planeta conocido, es decir, todo lo que tiene que ver con las estructuras, las formas, las normas, lo construido, todo eso tiene que ver con Saturno. Y después, como les conté en otros videos, si no, te invito a que vayas a la carpeta de astrología y revises ahí todos los planetas y qué significan cada uno. Después de esto vienen nuestros grandes planetas misteriosos que todavía no podemos llegar a comprender con nuestra conciencia y nuestra psiquis, que son, bueno, Urano, Neptuno y Plutón. Y también vamos a tomar en cuenta a Quirón, que es un asteroide, pero dada la importancia que estamos empezando a comprender que tiene en nuestra carta natal, es decir, en nuestro código vibratorio y en nuestro proceso vital, lo vamos a tomar como un planeta también. Ahora, ¿qué les vengo a traer? Hay una crisis, que es la crisis de los 40, que para el ser humano común, hasta ahora, como siempre digo, porque estamos en el medio de una evolución y yo creo que a nivel biológico vamos a evolucionar en edades y en un montón de cosas más, pero hasta ahora, hasta lo conocido, sabemos que los 40 años son más o menos la mitad de la edad. Astrológicamente esto tiene un sentido porque los tránsitos planetarios marcan un reloj a partir de los 40 años que se torna bastante interesante, que se refiere a un proceso complejo, profundo, porque estos planetas que les conté, Urano, Neptuno, Plutón y Quirón, son los grandes reformadores, los grandes destructores y los grandes transformadores. Así que yo lo que te voy a contar hoy es cómo a partir de los 40 años, 38 podría ser, de los 38 a los 51, 52, depende de tu edad, tu carta natal y en qué década naciste, vas a vivir un proceso tremendamente transformador. Y la idea con esta información, como siempre les digo, si yo se las traigo, es para que ustedes tomen una conciencia, no ansiedad, sino que, ok, con esta información yo tengo la posibilidad de irme preparando, o inclusive llegaste hasta acá porque tenés entre 40 o entre 38 y 51 años, ¿sí? Y te querés enterar en qué proceso estás. Vamos a hablar primero de Plutón, porque es el único planeta que no todos compartimos la misma edad en que nos sucede el primer aspecto que nos hace, es decir, el primer aspecto que vamos a tomar en cuenta, que sucede de los 40 a los 51 años, es el de Plutón, cuadratura tu Plutón. Es decir, Plutón del cielo, ¿sí? A los 40 años, depende, ahora te voy a explicar, tengo la grilla de acuerdo al año en que naciste, es cuando Plutón te hizo cuadratura o te va a hacer cuadratura, ¿sí? Le va a hacer cuadratura a tu Plutón natal. Es decir, como que hay un, ok, Plutón se ve con Plutón, vamos a hablar. O sea, es como Plutón rechequeándose a sí mismo, ¿no? Y si ustedes saben más o menos de qué se trata Plutón, que ahora vamos a hablar, bueno, es el más heavy de todos. De toda esta transformación, reformación, transformación, es el más heavy de todos. Antes de arrancar con esto, quiero explicarles que esta crisis de los 40 años, en realidad lo que trae, si bien es una crisis, es una gran necesidad de entender, primero de aceptar que hay cosas que ya no van a ser como vos querías que sean. Por una cuestión cronológica, por una cuestión psicológica, por una cuestión de que pasó un tiempo y ya
no decías lo mismo que decías antes, o porque transitaste experiencias que te dan cuenta de que esto ya no, o esto no era por acá. Entonces, principalmente, la primera invitación antes de que te dé toda la información que te voy a dar es aceptar que si estás en este proceso y ya estás resonando con lo que te estoy contando, hay un dolor que es necesario aceptar para pasar a una transformación final. También quiero decir que para entregarse a esta crisis, es decir, entregarse a fluir para aprender y que vos realmente puedas salir de todo esto, lo importante que se te pide es atravesar el proceso sin querer resolverlo de manera terrenal o como venías haciéndolo. Porque todos estos tránsitos que te voy a contar nos están pidiendo una pausa en el sentido de una contemplación de lo que está sucediendo y no la reactividad a querer resolverlo, no la reactividad de querer solucionarlo ya, no la reactividad de querer tapar el dolor, no la reactividad de la evasión, de esa cosa de querer, digamos, suavizar el dolor con cosas que son artificiales, superficiales y que van a acrecentar porque van a ser más una resistencia que un alivio. Y sabemos que lo que resiste, persiste. Entonces, básicamente, si vos estás en una crisis y te estás dando cuenta que tu estado hace que eso empeore, es porque en realidad el primer punto es aceptar lo que está sucediendo, sabiendo que y entiendo que estás comprendiendo que aceptar no quiere decir resignarse y tirar todo por la borda, o guarda con estos escapismos de, bueno, me tiro a la depresión, la vida es lo que me tocó, me entrego a la muerte, que me encuentre la muerte. No, es una aceptación que implica, y esto voy a poner un poco de lo que yo creo y de acuerdo a mis experiencias, aceptar a mí me implica bajar la ansiedad mental de querer resolver la situación. Cuando bajo la ansiedad mental me vuelvo observadora de lo que sucede. Al volverme observadora estoy sin juicio ante lo que está sucediendo, y al estar sin juicio yo puedo tener un sistema nervioso que se calma y empieza a ser una herramienta que me acompaña a poder comprender, no de intelectualidad, sino de comprender. Cuando digo comprender, para mí es poner todo mi ser a disposición de eso que está sucediendo. Entonces, esta es la invitación para atravesar esta crisis. Bueno, el primer tránsito que va a ser diferente en todos. Este es el único planeta que va a ser diferente en todos. ¿Por qué? Porque Plutón, como les dije, tiene una órbita irregular. Esto quiere decir que no está la misma cantidad de años por signo. Por lo tanto, hay una gran crisol de semillas que hemos nacido en diferentes años que por eso mismo Plutón nos toca en diferente edad, porque Plutón, al estar diferentes años en cada signo, va a hacer cuadraturas a sí mismo, a tu carta natal, en este caso sería en diferentes etapas. Tengo acá anotado, porque no me lo sé de memoria. Si naciste entre los 70 y 75, entre 1970 y 1975, aproximadamente a los 35 años tenés la primera cuadratura y la última a Plutón, ¿sí? 75 y 79, entre el año 1975 y 1979, es entre los 36 y los 38. Si naciste entre 1980 y 1985, entre los 38 y 40. Si naciste desde el 1986 hasta 1990, te va a pasar entre los 39 y los 42 años. Y entre el 91 y 93, 1991 y 1993, es aproximado entre los 43 y 46 años. Y después de los 95 va a ser a partir de los 50 años. Es decir, que ya la cuadratura de tu Plutón al Plutón de tránsito ya no va a formar parte de esta llamada crisis de los 40, ¿sí? Porque estamos hablando acá de 4 planetas. 4 planetas, 40 años, 4 planetas de los 40 a los 50, transpersonales, con energía que no podemos codificar a nivel psicológico, con tremenda potencia, todo eso en 10 años. O sea, las más fuertes en un tránsito de 10 años, ¿sí? Entonces, la primera cuadratura, la primera transformación es Plutón a tu Plutón natal. Se hace cuadratura a sí mismo, como les venía diciendo al principio, y Plutón se enfrenta a Plutón, y imagínense, potencia con potencia,
poder con poder, destrucción contra destrucción, oscuridad, densidad, trauma. ¿Se acuerdan todo esto que significa Plutón? Si no, los invito al video de Plutón que hablo bastante sobre esto, ¿no? Es el último planeta conocido, recordemos que es el último planeta conocido por ahora, que a su vez no se ve a ojo humano, sino que necesitamos un telescopio y no sabemos qué hay después de Plutón. Por lo tanto, Plutón a nivel psicológico nos representa la vida y la muerte a la misma vez, pero también todo aquello que es tremendamente tan potente y es esto, ¿no? La vida y la muerte al mismo tiempo, es tanta potencia, es tanta oscuridad a su vez porque está tan lejano, no sé lo que hay, yo sé que estoy asomando ya la nariz hacia lo desconocido. Y para nosotros representa todo lo oscuro, lo tapado, lo inconsciente, los traumas, el dolor, todo eso. Entonces, imagínense de qué se trata esto. La palabra que va a representar esta época en vos es la palabra soltar. Tenela en cuenta. Y les voy a ser un poco autorreferencial porque yo estoy viviendo ese tránsito. Tomando en cuenta además que no solamente Plutón de tránsito le está haciendo cuadratura a mi Plutón natal, sino que a su vez tengo a Plutón haciéndole una conjunción a mi Sol natal. Entonces, antes de contarte de manera general, para dar una experiencia viva de lo que estoy sintiendo, primer punto, quiero decir que si yo no tendría el camino recorrido en la búsqueda de herramientas de incorporación, no sé si no estaría bastante mal, ¿sí? O sea, no sé si podría entregarme al proceso, que es lo que yo les decía al principio, ¿ok? Sin embargo, quiero decir que con todas las herramientas que considero que tengo y gracias a Dios que aplico, tengo días en los cuales este proceso no me deja otra alternativa que sentir el dolor del proceso. Entonces, como les decía, todo esto el peor miedo que tenés en tu vida, o si son varios, pero imagínate ese que te hace temblar, que inclusive tal vez pensaste que lo habías olvidado, pero ahora empezó a resurgir. Eso es lo que se te va a presentar con Plutón, con tu primer cuadratura, con la cuadratura de Plutón a Plutón. Entonces, ¿qué es lo que vas a sentir? Que ese miedo que tanto le tenías miedo, sentís que va a pasar. Y lo vas a sentir en el cuerpo y lo vas a adelantar. Lo vas a adelantar como si lo estuvieras viviendo. Es ese miedo de supervivencia, de sentir que hay un monstruo que te va a comer, de que hay algo afuera que va a poder con vos, que te va a destruir, que hay algo de que escaparse, que hay algo que te va a matar, ¿sí? Esto no es literal, entiéndanlo a nivel psicológico, sentís que si eso pasa, me muero. Ejemplo, perder un trabajo, perder una pareja, perder a tus padres, no sé, el miedo al rechazo. ¿Cuál es tu gran miedo? Ese puede ser que estés empezando a sentir que puede llegar a pasar. Ahora, ¿qué es lo que pide Plutón? No te lo hace a propósito, ¿sí? Plutón lo que quiere en este momento, llegó el reloj cronológico y evolutivo de que te enfrentes al miedo. Y enfrentarse al miedo no quiere decir luchar contra el miedo, ¿sí? Este proceso, recuerden que es un proceso de tengo que fluir con el cambio que se me propone. Ahora, ¿cómo hago para enfrentar mi miedo desde este lado? Me dirías vos, ¿no? Es mirar el miedo de frente, sentir lo que estás sintiendo sin querer evadirlo y sin querer resolverlo. Esto es un atravesar ese conflicto, esa oscuridad y ese dolor, sabiendo que se va a liberar porque lo estás atravesando. No porque le estás poniendo un libro para superarlo, no porque te estás evadiendo y te estás distrayendo, no porque lo estás dibujando y medio que sí pasas el proceso, no, me enfrento al miedo, es decir, lo siento, lo vivo. Y esto a nivel real puede pasar que tu miedo se materializa en una concreción. Por ejemplo, si tenías miedo de perder a tu pareja te corta. Pero también puede pasar que no suceda. Sin embargo, vos internamente vas a pasar por la emoción de sentir una muerte. Y esto no se resuelve en 3 días, ¿ok? Lo que sí te puedo decir es que cuanto más vos estés abierta a atravesar el proceso, vas a tener, no te voy a decir que no vas a doler, porque en realidad la invitación es a que duelas, ¿sí? ¿Por qué? Porque estás enfrentando el miedo. Enfrentar el miedo es sentir el dolor. Plutón detrás, cuando una
se defiende de Plutón, de la potencia, se defiende con la coraza plutoniana, ¿sí? que se arma todo, se hace toda una armadura porque no quiero acceder a eso oscuro, es porque, ¿por qué no querés acceder a eso oscuro? Porque hay miedo y hay dolor frente a eso. Y la invitación es de que Plutón quiere que sueltes la coraza, para que vos te enfrentes a ese dolor, a ese gran miedo. ¿Por qué? Porque en realidad Plutón te quiere mostrar que no pasa nada con que te enfrentes a ese miedo. Porque inclusive, aunque ese miedo te destruya, vas a surgir igual, ¿sí? No te va a matar. Lo que va a producir es una muerte, que sería un soltar de todas las sombras psicológicas inconscientes que te acompañaron durante todo este tiempo y que te restringieron la potencia y el diamante que sos. Entonces, no hay transformación sin primero pasar por el miedo y el atravesarlo. Y el atravesarlo no es resistirme ni luchar contra él para que eso no suceda, es sentir que estoy sintiendo que ese miedo me está pudiendo. Atravesarlo desde un lugar en el que yo me puedo preparar, en el mejor de los casos, por eso digo las herramientas, ¿no? Tener una sabiduría adquirida para este momento de, ok, lo estoy atravesando. ¿Qué vas a sentir? Pérdida de control. Y al principio vas a querer controlar. Al principio vas a querer hacer como hacías siempre frente a ese miedo que no querés que suceda, que no querés que se materialice. Entonces va a haber pérdida de control, pérdida de estructuras, todo lo que se te sostuvo ahora se empieza a desmoronar y no vas a poder hacer nada, y aunque quieras manotear vas a ver que esto no lo puedo manejar, e inclusive vas a tener tal vez manifestaciones físicas de este miedo de supervivencia, de sensación de muerte. Pueden llegar a pasar dolencias físicas, puede llegar a pasar que a nivel inconsciente en los sueños te aparezcan sueños muy densos, muy pesados, que surjan nuevos traumas, que surjan miedos que pensabas que no tenías o que ya no tenías y vuelven a surgir con mucha intensidad, porque la invitación, y no es una invitación porque ya les digo que no se puede zafar de estos procesos, es a que atravieses el miedo. ¿Y cómo es atravesar el miedo? Dejar de querer resistirte a él, ¿entendés? Es como, bueno, me voy a dejar... voy a pasar por esta crisis sabiendo que ya va a pasar, pero no puedes elegir cuándo, ¿ok? Yo les quiero contar que estoy por este proceso y porque además también tengo mucho Escorpio en lo que son justamente las cosas intensas de mi vida. Tengo una configuración natal mucho Escorpio y les puedo decir que ya he pasado por estos momentos de sentir esta sensación de miedo, de muerte. Ustedes, como siempre les digo, les cuento que escribí un libro, 40 días en mi desierto, que trata sobre mi experiencia personal en la adolescencia. Es donde ahí yo también sentí los mismos miedos, o sea, la intensidad emocional del miedo son los mismos miedos que yo sentí en esa adolescencia. Lo que pasa es que ahora, por las herramientas y por lo transitado y por lo aprendido, yo utilizo otro vehículo que en su momento mi vehículo para seguir controlando, y por eso me enfermé y por eso me pasó lo que me pasó, porque yo no quería acceder al dolor. Entonces usaba la comida como control, un falso control, porque siempre tenemos un falso control, pero a nivel psicológico me calmaba toda la relación tóxica que tenía con la comida. ¿Para qué? Para no llegar a mis dolores, que inclusive a veces no es que tengamos un significado muy racional o algún hecho muy específico que sea que uno justifique semejante dolor. Hay veces que hay cosas que uno no puede explicar y que seguramente yo te puedo dar la explicación que para mí vienen de otras vidas o vienen de traumas que digamos, se vivieron con una intensidad emocional que no eran para esa intensidad emocional, pero a vos te afectó de esa manera. Entonces, si bien yo ahora tengo otras herramientas, gracias a Dios, pero sí me doy cuenta que esa cosa de miedo superviviente, de monstruo que me va a comer, es lo mismo que estoy sintiendo ahora, con mi cuadratura Plutón y con Plutón haciéndole conjunción a mi Sol. Gracias a las herramientas que adquirí, yo ya no controlo con la comida, yo ya no me autodestruyo, ¿sí? Porque Plutón viene a la destrucción de tus traumas, pero para poder destruir tus traumas y darte la apertura a una nueva persona libre, tenés que enfrentar el miedo. ¿Para qué? Para poder soltarlo, para darte cuenta que si se materializa no te mata
o que te des cuenta que en realidad no pasa lo que vos crees que va a pasar. Sin embargo, tenemos que validar, por eso tenemos que aceptar que ese miedo se siente como real, ¿sí? Entonces, manifestaciones físicas, o sea, realmente la sensación de supervivencia hace muchos meses que la tengo, hay problemas afuera que me están generando eso, ¿sí? Pero que no son para sentirlas de tal manera, pero están surgiendo en mí todo, a nivel inconsciente, todos los miedos. Y por ejemplo, si ustedes me ven, en los otros videos, yo tenía el cuatriple de pelo. Se me cayó, no, todavía se me sigue cayendo. Y yo sé que es una manifestación del estrés que mi cuerpo siente como real, ese miedo de supervivencia, de que algo me va a matar o que voy a morir. Porque, les digo, conscientemente yo me doy cuenta que lo que está pasando afuera, estoy por varias crisis, pero no es para sentir que me voy a morir. Sin embargo, yo sé que mi proceso interno psicológico es de muerte. Entonces, cuanto más quieras controlar, que es el mecanismo que usaste hasta los 40 años para no acceder a esos miedos y para no verlos de frente, peor va a ser. Por eso la invitación, la palabra en tu cuadratura a Plutón, cuando Plutón te haga cuadratura a tu Plutón, es soltar y atravesar el proceso. Y si te podés preparar para tener herramientas que te hagan atravesar este momento de la mejor manera que se pueda, empezá a laburarlo. Y si ya estás en este periodo, busca ayuda. La verdad es que se recomienda mucho arrancar terapia. De todos los que voy a hablar, Plutón es el más complejo y es el más difícil y es el más sintiente de supervivencia, ¿ok? Y recuerden, Plutón representa a Escorpio. O sea, es un buen momento para arrancar terapia. Es un buen momento. ¿Por qué? Porque la oportunidad es para sanar traumas, para enfrentar miedos. ¿Por qué? Porque si vos atravesás este proceso a conciencia, porque no es lo mismo a conciencia que a nivel inconsciente. Si vos lo trabajás a conciencia y lo atravesás a conciencia, el regalo es el poder personal y la potencia. Ni hablar de eso. Y yo vengo de un lugar así. Yo ya vengo de un proceso plutoniano que... Se me apagó la luz, igual lo voy a dejar. De un proceso plutoniano en el cual surgí, qué casualidad que se haya apagado la luz, ¿no? Con una gran potencia y un gran poder personal. Entonces, no te olvides que detrás de esto está el regalo de realmente revelar lo que ya sos, que es la potencia pura, suficiente y abundante para sortear cualquier crisis humana que está atravesando tu alma en este momento. Bueno, ahora sí. De los 41 a los 44 años, el tránsito de crisis, siguiendo esta línea de tiempo, tiene que ver con Neptuno, que le hace cuadratura a tu Neptuno natal. Este es un periodo que podríamos decir que es de desengaño, de que se me cae el castillo de arena, de darnos cuenta que nos desilusionamos porque creamos una vida que probablemente tiene mucho más de mandato, de todos los debo, de todos los tengo que, transmitidos desde la familia, desde la sociedad, el sistema. Hay una gran desilusión en darnos cuenta que creamos una vida para eso, de que empezamos a sentirnos que se nos está disolviendo eso, porque al darnos cuenta y al sentir el engaño, obviamente eso empieza a desmoronarse también, es una desintegración, no la destrucción como Plutón, pero es una desintegración porque también está actuando en esta transformación que se te pide. Entonces acá, si bien arrancamos con Plutón, que ya arrancó a destruir, pero primero obviamente te enfrenta al miedo, después aparece Neptuno, ¿sí? como segundo transformador, reformador, con diluir todo lo que es superficial, todo lo que es engañoso, que vos lo viviste como verdad hasta los 41 años, pero que te das cuenta que hay mucho de confusión, que hay mucho, sos una máscara, sos un producto de... Y esto nos pasa a todos y no se trata, por favor, de establecer culpables y llenarnos de bronca, no, es entender que forma parte del proceso evolutivo, llegar con una máscara y un debo y un tengo y un personaje para que el alma evolucione. Por ahora es así el proceso evolutivo. Entonces,
estarse en paz con eso. Como les digo, no traten de resolverlo, ¿sí? Acá la invitación entonces es, ok, si lo tengo que atravesar si tengo que atravesar la cuadratura de Neptuno-Neptuno sería, me tengo que permitir empezar a sentir. ¿Por qué? Porque vas a estar hipersensible aunque no lo quieras. Porque vas a estar súper poroso a las energías, a los sentimientos de los demás, a tus propios sentimientos. Y eso va a hacer que tomes contacto con tus propias inseguridades, ¿sí? Con esas emociones que te toman contacto, que hacen contacto con tus grandes sentimientos sensibles. Es como una inmersión en las aguas profundas de tus emociones, para que puedan aflorar esas inseguridades, para perderle el miedo a sentir. Y la invitación acá es realmente, si hay un proceso por el cual, o hay una etapa en la cual hay una invitación a poder incorporar algo que sea más grande que vos, es esta, porque es una invitación a la espiritualidad. No necesariamente tenés que volverte espiritual, ni ser hiperespiritual, pero seguramente algún contacto que tal vez nunca tuviste en tu vida, en este proceso aparezca. Como paliativo, que no es tapar el dolor de sentir las emociones, sino como paliativo en el sentido de que, ok, es un vehículo que me está ayudando a atravesar. Si estás mirando este canal es porque estás dispuesta a hacer el trabajo consciente de esta crisis. Entonces entendamos que paliativo en astrología sería un vehículo que me ayude a no sufrir, sino a sentir el dolor que tengo que sentir para poder desarrollarme y expandirme. Entonces es conectar en este periodo de los 41 a los 44 con tu alma para establecer un nuevo sueño. Porque acá puede también pasar que, como hablamos de la desilusión y el engaño, es que me doy cuenta que se me caen los sueños, o porque no se me cumplieron, o porque los cumplí y me di cuenta que esos no eran mis sueños, o porque eran mis sueños, pero me siento vacía. Entonces, la palabra sueños acá se diluye en todo ese mar neptuniano, ¿ok? Acuérdense que Neptuno representa el océano, por eso me meto en las aguas profundas de mi emocionalidad. Y siempre, siempre en cualquier proceso de crisis, el principio es oscuro, es confuso. Neptuno es confuso vibrando bajo. Pero en este caso es necesario atravesar esa crisis. ¿Para qué? Para poder encontrar tu verdad almática, que no significa buscar una verdad universal probable y científicamente comprobable. Justamente la idea es que te puedas despojar de todo lo aprendido y todo lo que te metieron para que vos encuentres tu verdad. ¿Cuál es tu verdad? Aquella que vos te hace sentir expansiva y que por sobre todo siempre tiene una cortina de fondo que tiene que ver con una paz constante. Que no quiere decir que no tengas altibajos y dificultades, quiere decir que vos puedas recurrir siempre a tu fuero interno para poder calmarte y para saber que todo va a estar bien y para poder comprender, no a nivel intelectual, sino comprender con estar dispuesta a sentir internamente que siempre hay algo que te sostiene. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es tu propia verdad? Y darte cuenta cuáles fueron las verdades que vos adquiriste porque te las impusieron. Acá también empieza a jugar mucho las polaridades, ¿no? O me doy cuenta que estoy muy con el sistema, con todo lo aprendido, o me vuelvo una rebelde que estoy en contra, muy en contra de todo eso. Acá eso también lo vas a, tal vez pases por esos polos, ¿no? Con que no, me quiero quedar en mi vida superficial porque me da miedo animarme a ser yo, ¿sí? Ser yo significa a este ser que tiene un alma que dirige, ¿sí? Entonces no me animo o estoy súper en contra y me vuelvo contra sistema, y eso también está generando resistencia. Por lo tanto, no es el proceso al que Neptuno te invita. Neptuno te invita a sentir, y sentir significa sentir todo. Si vos te animás a sentir todo, vas a traspasar la barrera y vas a empezar a fluir, y por lo tanto sí te va a regalar un nuevo sueño o nuevos sueños, y sí te va a regalar la capacidad de poder conectar con algo más grande que vos. Y efectivamente, si vas a conectar con algo más grande que vos, la paz
que creo que es el fin último de todo ser, va a estar empezándote a acompañar en esta nueva vida, en este nuevo sueño, pero un nuevo sueño que es más real. ¿Real a qué? A tu verdad, a lo que vos sos, a lo que vos sentís, a lo que a vos te hace vibrar, a lo que a vos te hace tomar contacto con eso que te hace sentir protegida, con eso que te hace sentir merecedora, con eso que te hace sentir la vida misma, en la pausa misma de un respiro y en las cosas sencillas. Porque te estás animando a sentir. La palabra guía de Neptuno, cuadratura Neptuno, es sentir. ¿Para qué? Para poder elaborar desde ese espacio nuevo y más real, después de haber limpiado y haberte animado a enfrentar, en el sentido de poder ver las emociones que me daban inseguridad, poder descubrir y poder revelar y poder empezar a construir tu sueño de acuerdo a la verdad de tu alma. De los 42 a los 44 años vas a vivir la oposición de Urano de tránsito a tu Urano natal. ¿Qué nos va a mostrar este periodo? Darnos cuenta, todo esto tiene un hilo conductor que tiene el mismo color de darnos cuenta, de hacer un rechequeo de nuestra vida, ¿sí? Que esto quede claro. Estamos en una revisión porque estamos por pegar un volantazo al resto de nuestra vida, que es más o menos la mitad que nos queda, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Urano viene, como ustedes ya saben, que es ese rayo, es el corte, lo abrupto, lo inesperado, la diferencia, lo distinto, el presente continuo, ¿ok? Todas esas son palabras que nos conectan con la energía de Urano, lo mínimo que podemos percibir por ahora, por nuestro sistema psicológico. Te invito también a que mires el video de Urano para que entiendas, ¿sí?, de qué se trata y cómo actúa en tu carta natal. ¿Qué vamos a ver acá? Vamos a ver todo aquello que no probé y que no me animé a vivir. La idea, por eso siempre es la conciencia detrás de todo este proceso. Por eso, si arrancás terapia, mucho mejor. ¿Qué es aquello que no viví porque tenía miedo? ¿Sí? Darme cuenta y mirar no el pasado para melancolizarme o para lamentarme, sino es un rechequeo. El pasado ahora es una herramienta de rechequeo. ¿Qué es lo que yo siempre quise vivir y no me animé a vivir? Y lo más importante, la palabra clave en este proceso es la libertad de poder romper con lo que te rigidiza. ¿Qué llevas rigidizando? Es decir, manteniendo dentro de una caja estructurada y dura, fría, que si lo soltarías, podrías vivir una vida totalmente libre y creativa, porque libertad con Urano viene de la mano con la creatividad, son juntas, vienen juntas. No tenés ni idea de la potencia creativa que tenés y que Urano te lo trae con este periodo. Entonces, ¿cuántas cosas tenés en potencial para crear que todavía ni siquiera te das cuenta? Te digo que ni siquiera te imaginás. Acá hay muchos cortes abruptos, hay muchos cambios de profesión también. ¿Por qué? Porque al ser creativo, y si yo dejo el paso de Urano, me doy cuenta que el potencial creativo, por lo tanto la abundancia, por lo tanto el poder liberarme de las rigideces sociales del sistema, si es que así lo quiero, son la posibilidad para poder realmente explotar mi real potencial. No la productividad para un sistema obsoleto, porque así posiblemente lo sientas en este periodo. Entonces, de nuevo, por eso la primera invitación es de Plutón, porque si yo me empiezo a entrenar en principio en esta crisis con los miedos, voy a enfrentar el miedo a romper la estructura rígida y en esa rotura, la liberación de Urano, que es ese rayo que corta, imagínense la carta de la torre en el tarot, es inminente. Ahora, como les digo, cualquiera de estos procesos que ya les vengo diciendo, de estos, van a traer miedo. Por eso la preparación frente a poder utilizar el miedo o hacerlo con miedo. Entonces, tu profesión, ¿a qué te dedicas? Tu propósito, tus creaciones, ¿qué es lo que querés hacer? Que todavía tenés tiempo. Urano te da esta energía disruptiva, fortalecedora, distinta, impensada.
¿sí? Que te permite realmente explotar una parte creativa que no se ha desarrollado aún en vos. Y vuelvo a decir, en todos estos procesos, no es actuar con reactividad, es el corte, la libertad arranca con vos en el proceso interno. No por esto, bueno, sí, tengo que cortar, odio este trabajo, ya, renuncio mañana. No, por favor, es el corte primero arranca conmigo. Ok, yo ya no quiero esta profesión, ya estoy cortando psicológicamente porque lo estoy sintiendo. Y en ese momento que siento el corte y me animo, porque estás en un nivel de conciencia, de desarrollo personal, ya está. Ahí ese es el primer corte, el real, el de esencia. Después se va a materializar en la profesión que querés, en el oficio que querés o en las creaciones que quieras realizar. Pero un corte se va a producir en tu psiquis, ¿sí? No el corte de, tengo que resolverlo, sí, es esto, Urano, yo ya no quiero laburar más de esto, corto. No. Estos procesos son sintientes. Estos procesos son lentos en cuanto a lo que percibe tu psicología. ¿Qué denso que es esto? Sí, es denso para la psicología, pero el tiempo del proceso psicológico para que nosotros podamos sacar una riqueza y el diamante después de estas crisis necesita la lentitud y necesitamos la paciencia. Me río porque es un trabajo diario que hago conmigo. Esa paciencia que mi psiquis y mi ego no quiere, porque si sos muy mental como yo, este proceso uraniano nos cuesta, porque si venimos de mucho aire, nosotros somos muy exteriorizantes, es decir, déjame a mí, lo resuelvo al toque, no tomando contacto con lo que tengo que sentir para realmente establecer una resolución que sea a largo plazo, en concordancia y en una coherencia con nuestra alma. Y con un propósito, que si es un propósito, generalmente un propósito de esencia almática dura toda la vida. Entonces no es la inmadurez uraniana, que si no la trabajo, me voy de todos lados. Les invito a ver el video de Urano. No es la inmadurez de que no quiero sentir, no tomo contacto, entonces Urano picotea de todos lados, empieza cosas, nada, no tiene un compromiso. Acá hay un compromiso de madurar mi Urano porque es el momento energético en el cual te va a bajar esa situación. Ahora, ¿cómo vas a hacer para aprovechar la riqueza y la potencia que te trae Urano para reestructurar una nueva manera de ser, para cortar con la rigidez, para animarte a vivir cosas impensadas y que no te aventuraste porque te parecían, wow, esto no lo voy a poder hacer porque también no me conocen así, cómo voy a hacer de determinada manera, lo que sea, todos los condicionamientos, todo lo que te rigidiza, ¿cómo vas a hacer para romperlo con responsabilidad? ¿Sí? Entonces, libertad y creatividad es la promesa, es la palabra. Y la sensación va a ser de que, esto ya no me llena, no me gusta y es, ok, ¿qué puedo crear? ¿Y qué me voy a animar a crear? ¿Y qué herramientas necesito para crear algo libre, que me expanda, que me nutra, que me llene, que se comparta a un colectivo? Porque siempre Urano nos está indicando una visión que tiene que ver para muchos, para un grupo, y que lo pueda sostener, que no sea una locura, sino que sea en principio una locura creativa, porque tiene que ser un caos creativo, y cómo lo estructuro. Así es la invitación de Urano. Próximo planeta, que no lo dije al principio. Sí, de los 42 a los 44 años, Saturno oposición tu Saturno natal. Importantísimo, como recién les decía de Urano, de esto que les decía, cómo responsabilizo mi creatividad. Porque si bien toda esta crisis nos trae una desestructuración, a su vez Saturno empieza a actuar con la madurez y la responsabilidad frente a ese caos creativo. Es decir, tengo que romper las estructuras, Saturno, pero a su vez Saturno está surgiendo. Y acá, de los 42 a los 44 años, vas a tener un rechequeo de que si alguno sabe astrología, de tu retorno de Saturno, es decir, que cuando Saturno estuvo juntito a tu Saturno natal, a los 28 años, seguramente vos tuviste sueños, proyectos que querías llevar a cabo y que te proyectaste para toda tu vida.
con todas estas crisis que te vengo diciendo, Plutón, Urano, Neptuno, esto va a caer. Y no necesariamente se derrumbe del todo, pero va a haber una super reestructuración y vamos a necesitar a Saturno. Por lo tanto, acá Saturno, opuesto a sí mismo, ve todo lo proyectado en esos 28 o 29 años y puede ver claramente qué es lo que nos sirve, qué es lo que es útil, ¿no? Bien saturnino, cuáles son los objetivos, cuáles alcancé, cuáles no, hacer esta mirada. Saturno tiene que ver con Capricornio, para que ustedes entiendan, a ver lo capricorniano de, bueno, el proyecto y decir, ¿qué voy a elegir? Pero es un Saturno madurado y es como la palabra en esta fase de los 42 a los 44 de la mano de Saturno es madurar tu libertad y creatividad. O sea, no es solo madurar, como te propone a los 28 años Saturno, que te dice, listo, hacete cargo de tu vida, acá mamá y papá ya no está. ¿Sí? La responsabilidad y el compromiso y el tremendo miedo es lo único que prevalece o lo que más prevalece. Acá es, ya sabes cómo estructurar, ya sos maduro, ya sos responsable de vos misma, de vos mismo. Ok, ¿cómo hacemos para incorporar libertad y creatividad dentro de una responsabilidad y un compromiso con los nuevos sueños que yo quiero lograr? Entonces, importantísimo, esto que nos parece tan, digamos, opuesto, que es, soy libre y creativo, si soy libre y creativo no puedo ser responsable y comprometido. Y me da mucha risa porque lo he vivido así durante toda mi vida, aunque todavía no llegué a los 42. Entonces, wow, ¿cómo puedo? Ustedes imagínense que realmente, para que ustedes puedan vivir una 3D, una tierra, o sea, puedan materializar sus sueños, siempre vamos a necesitar a Saturno, por lo menos por ahora, siendo humanos mamíferos, es decir, teniendo esta biología. Entonces, es esto, ¿no? Que yo he dicho en otros videos, resignifiquemos a Saturno, que quiere decir resignificar la función de compromiso y disciplina, que no es estar en un ejército militar y un azoteo. Es cómo utilizo lo esencial de Saturno que tiene que ver con este manejo del tiempo, con el manejo de el compromiso diario, el día a día, todo lo que tiene que ver con el elemento tierra, que es todos los días sale el sol, todos los días hay que comer, todos los días tengo que hacer la cama. A ver, ¿cómo? Con ese cronómetro que es Saturno, ¿cómo? Con ese compromiso, porque me recuerdo mi objetivo de vida, que ya no es una meta mundana, sistemática y exitista, sino que el objetivo es el camino en sí, transitándolo con una madurez, con una integridad y una sensación de logro cumplido todos los días. Ya acá no hay, creo, esa meta del tengo que y debo que. Ese es un Saturno que estaba aprendiendo, porque al principio ustedes saben que Saturno es un planeta social y se proyecta en el afuera. Aquel me decía lo que tenía que hacer. Mamá y papá me educaron y me metieron las normas. Mi jefe no me deja progresar. Esto explota en el aire. Porque acá ya tenés una introyección de la función madurativa, de la capacidad de estructurar, de la responsabilidad y el compromiso de la disciplina, pero ¿para quién? Para vos. Para esa alma que ya está vital, porque con Neptuno le estás empezando a dar visibilidad. Entonces, ¿cómo? Aprovechando la sensibilidad, la creatividad de Urano, el armamento necesario para enfrentar los miedos, utilizo un maduro Saturno, un Saturno creativo, ¿sí? Recuerden también que Saturno es el regente viejo de Acuario. Entonces me parece, y esto es una historia mía, que Saturno está como demonizado, porque muchos le dicen que es el maléfico, pero en realidad a mí me gustaría reivindicar a Saturno, me gustaría renovarlo. Entonces sí lo necesito, pero ¿en pos de qué? De mi propia libertad y mi creatividad. Ahora, no puede haber libertad y creatividad sin manifestación. O sea, me puedo quedar en el mundo de las ideas. De nuevo lo mismo, esto es evasión. Y en el proceso de esta crisis, quedarme en el mundo de las ideas, fantaseando para paliar el dolor, es una falta de respeto a tu evolución y a todo el esfuerzo que hiciste, aunque no te acuerdes,
para ser este cuerpo que habita esta densidad. A ver, no nos damos cuenta, pero estamos empezando a despertar que vivir es un milagro. Y aunque muchas veces yo soy contradictoria, porque muchas veces me quejo de las cosas, pero ya sé que estoy en el modo ego. Ahora, Saturno se opone a Saturno, ¿ok? En este periodo. Y Saturno puede ver perfectamente que puede dejar la rigidez, puede tomar de toda la creatividad, la blandura, la sensibilidad. ¿Por qué? Porque también sabe que puede enfrentar los miedos, porque Plutón estuvo antes. Entonces, ¿cómo se estructura la vida que querés vivir? Utilizando a un Saturno madurado en este proceso. Y es eso lo que te va a pasar. Es decir, vas a sentir energías que sobrepasan tu yo, disruptivas, destructoras, transformadoras. Vas a sentir que inclusive tal vez estás loca porque nunca sentiste así, porque nunca pensaste así, pero detrás tenés la posibilidad, y no tenés la posibilidad, sino que se te pide también que esta vez incorpores una maduración creativa y una responsabilidad con la vida que querés construir a partir de ahora. El último tránsito de esta crisis transformadora para tu evolución y para tu despertar es el retorno de Quirón. Hay un video muy importante en el cual les invito a que lo escuchen porque tiene que ver con esto. Pero lo que sucede entre los 49 y los 51 años es que tu Quirón natal es tocado por el Quirón de tránsito. Es decir, tu Quirón vuelve a tocar ese Quirón de tu nacimiento. ¿Y qué significa esto? Vuelven a despertarse, vuelven a dispararse inevitablemente esas heridas de dolor que tal vez, no sé si fuiste consciente o no sé si sos consciente, pero son esas situaciones que te hicieron vivir experiencias de sensación de rechazo, de vergüenza, de extremo dolor que parece incurable, que inclusive durante toda tu vida lo que hiciste fue tapar ese dolor. Te das cuenta que el dolor que sentís fue tan grande que posiblemente todo lo que hiciste hasta los 49 años fue para no sentir y tomar contacto con ese dolor, porque eso significaba vivir, experimentar y quedarte presenciando sensaciones de rechazo, de vergüenza, de supervivencia, de sensación de querer esconderte porque sos inepta, insuficiente. Entonces todo eso se vuelve a despertar. Ahora, si vos venís haciendo un trabajo de conciencia y de terapia, posiblemente vayas a lo que es lo que trae Quirón, que es esta posibilidad de abrazar un amor y una compasión tan grande que se va a desbordar en vos para transmitirla y compartirla al colectivo, a la red, al grupo, a la sociedad. Porque lo que tiene Quirón como objetivo es que vos puedas sanar esa herida, no solucionándola, porque te quiero contar que es una herida que no sana. Es decir, vas a seguir sintiendo esas incomodidades que te decía, rechazo, insuficiencia, vergüenza, pero va a trascenderse porque va a ser más fuerte el amor, la compasión, la aceptación, la capacidad de sentirlo. Y eso se va a expandir en el abrazo con el otro, en entender que mi dolor es tu dolor, en entender que hay un propósito detrás de esta herida que nunca se sana, que es un regalo a la sociedad a partir de lo que a mí me duele, porque puedo conectar con una energía que me es más fuerte que yo, que tiene que ver con un amor incondicional, con esta empatía y esta compasión para transmitirla hacia los otros, pero no es sino a través de esta herida. Entonces darte cuenta, todo lo que hiciste en tu vida, toda la manipulación, el control, la estructura, los logros, las metas, las distracciones, la energía puesta para no llegar a esa herida y darte cuenta que en algún momento vas a tener que tomar contacto con el dolor. Por eso es una etapa de los 49 a los 51 de tomar terapia,
si estás atravesando esa cosa que te puede, porque se te va a disparar. Entonces, acá sí depende de cómo venís vos con tu trabajo personal, con tu desarrollo personal, porque posiblemente si vos ya venís con un trabajo, no va a ser tan destructivo, destructivo a nivel psíquico, ¿sí? Esta vuelta de Quirón, este Quirón sobre sí mismo, ¿no? Como, bueno, ¿qué hiciste con esta herida y con este dolor? ¿Te animaste a ser vulnerable? ¿Te animaste a que te vean con eso que para vos es insuficiente? Y esto no quiere decir salir a mostrar y sacar los trapitos al sol y esta soy yo, este es mi defecto. No. Esto es saber en qué espacios yo, por no mostrarme vulnerable, me estoy perdiendo de poder conectar con la vida misma y con la presencia misma y con mostrar la esencia de lo que soy, que incluye todo lo bueno, todo lo malo y todo lo defectuoso y toda la herida y todo el pasado y todo lo vivido. Entonces, no hay manera de poder conectar con la llave mágica que te da Quirón, que es esta conexión con el todo, y no hay manera de poder conectar y revelar tu yo esencial y vivirlo y crear desde ahí si no paso por la herida, ¿sí? Si no me doy cuenta que yo transporto esa herida y que yo esa herida la tengo cicatrizada, pero tengo una cicatriz. ¿Sí? Ahora, si yo no hago el trabajo quironiano, posiblemente esa herida empiece a sangrar nuevamente. Entonces, ¿cómo hago para que sea una cicatriz y que esa cicatriz simbolice la llave? Que se transmute en llave. ¿En llave de qué? De dones y talentos. Porque cuando una acepta que es imperfecta, cuando una acepta que tiene dolores que no se van, se libera de eso. Y puede aflorar mi don y mi talento, y mi autenticidad, y mi esencialidad. Porque digo, y esto lo estoy sintiendo yo, ¿no? Mi esencia no tiene una herida. O sea, mi esencialidad no tiene una herida. La esencialidad es mi lado, o sea, la herida es mi lado humano. O sea, yo adquirí una herida por una experiencia humana. Pero en realidad, ¿qué soy? ¿Qué es lo que me sostiene de fondo? Mi esencia. Si yo me sigo distrayendo con la herida y la quiero tapar, porque esta herida quironiana tiene mucho de vergüenza y mucho de que hay que esconderlo porque voy a ser insuficiente o rechazada, yo no puedo dejar aflorar la esencialidad de lo que soy. Entonces me es incompatible. Para que haya un revelar y que realmente la herida sea secundaria y no sea prioritaria y me domine, yo necesito aceptarla para que esa esencialidad de lo que soy pueda operar. Y cuando soy esencial y cuando soy comunicadora de lo que me pasa, inclusive contando mi experiencia a quien lo necesite, surge una energía que no podemos ver y palpar que abraza todo eso. Y no importa lo defectuoso, insuficiente, vergonzoso, esas son todas etiquetas del ego. Entonces, en todo este proceso que te vengo contando, volvamos a la esencia, o descubrí o revelá tu esencia. No hay manera de poder sentirte en plenitud si no integrás. Por eso este camino de trabajo personal, y por eso elijo la astrología psicológica, y por eso elijo esto de Carl Jung, ¿no? de las luces y sombras. Por lo menos este es mi proceso y por eso lo estoy compartiendo. Tal vez después pueda tomar otras corrientes, pero digo, qué interesante entender que no puedo sentirme plena y en paz y en completitud si no me llevo conmigo, es decir, si yo no integro la oscuridad. No puedo pretender una evolución y un desarrollo personal, y no puedo pretender, esta es mi experiencia, me doy cuenta que no puedo pretender una completitud en mi interioridad y un vacío que contiene el todo si justamente no acepto mi oscuridad. Es decir, lo utópico que nos plantearon de una espiritualidad que solo te imagines luces de colores, como dice Carl Jung, que así es imposible iluminarse, sino yendo a las sombras. Eso que nos vendieron de que no vibres mal, no sientas esto, ¿cómo vas a tener un pensamiento negativo? Eso es el ego espiritual y la espiritualidad manipulada, tergiversada, artificializada por el humano. O sea,
lo espiritual incluye la oscuridad. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando la incluyo, la luz siempre es más poderosa. E inclusive, aunque se vea ese defecto, aunque se vea lo imperfecto, porque la luz está en lo imperfecto. Lo perfecto es superficial. En realidad no existe. Entonces se entiende cómo empieza a jugar la realidad y la verdad, más allá de todo lo creado en esta 3D. Entonces, como para hacer un recap, ya tenés todos los conceptos. La crisis implica pausa, observación, autoconciencia, autoconocimiento y una cosa muy importante, no hay salvadores. Acá te diste cuenta que todos los engaños, todo lo proyectado hacia afuera de que me va a salvar tal cosa, no. Acá lo que puedes encontrar, y te invito, son facilitadores, acompañantes, guías. Pero la salvación, primero que no, creo que no es salvación lo que uno busca, sino que es integración, autoobservación, conocimiento y acompañamiento en el camino evolutivo y entender, como plantea la astrología psicológica, ¿no? Los arquetipos que tenemos dentro nuestro, que tenemos un montón de personajes, eso lo ves en tu carta natal y también puedes tomar conciencia, por eso el autoconocimiento a través de tu carta natal te allana el camino, te ordena, te hace ver de una manera diferente, más limpia, más clara. Entender que siempre vas a tener un arquetipo más evolucionado que puede ir al rescate de ese arquetipo que te está tirando para atrás. El juego es interno. Como no nos damos cuenta, cuanto menos nos demos cuenta, cuanto menos responsables nos hagamos, va a surgir afuera. Si no está dentro con un trabajo, va a surgir afuera con experiencias, personas, relaciones. Este es el juego evolutivo que se plantea. Pero cuando empezás a despertarte y darte cuenta que en realidad es interno, también me doy cuenta, es una disolución, un dolor, todo lo que quieras, todo lo que venimos hablando. Pero también entender que yo tengo la posibilidad de activar mis arquetipos, es decir, mis núcleos energéticos que conforman una porción de mi identidad, para salvar, vamos a decirlo entre comillas si te gusta esta palabra, ese que está menos evolucionado, ese que te tira para atrás, ese que te recuerda pasado. Y si inclusive también esos que tenés más a tope, que son los que más te ayudan en vos, tal vez también necesitan una reactualización. ¿Para qué? Para tomar más fuerza. Entonces todo es un juego interno. Te podés al principio autocomprender fragmentada. Por ejemplo, la responsable, la compasiva. También está la que tiene poca paciencia, la que es obsesiva, la que es apegada, ¿sí? Bueno, así, ¿no? Todos tus personajes. Ponelos en globitos con las energías que son similares y date cuenta quién puede asistir a quién para ir evolucionándola. Para que ese arquetipo que estaba vibrando muy densamente pueda subir de nivel. Un día a la vez, un nivel a nivel. No pretendas que tu parte, por ejemplo, como vengo dando, o sea, por este ejemplo, tu parte obsesiva y apegada de repente sea libre y creativa, súper acuariana. No. Pero cómo uno de tus personajes que tiende a la libertad y a la creatividad le puede convidar un poquito a esa parte miedosa y apegada para que si es súper apegada a un vínculo, practique, no sé, mandar menos audios a esa persona para no controlarla. Si mandaba 10 audios por día y observar la sombra, que esto es básico, bueno, me voy a proponer hoy mandar 8 y los cuento. Un ejemplo mundano que doy. Pero así se trabaja. Y por supuesto, no hay materia prima de excelencia más que poder ver la oscuridad. Es una invitación a esta crisis a que aflore todo lo oscuro y está bien, así debe de ser, es correcto. Ojo con pensar de que no, mirá, llegué a los 40 años y mirá todo lo que está saliendo, qué poco evolucionada, ¿no? El achaque, porque esto es un juego del ego también. ¿Para qué? Para que no labures. Entonces, ¿cómo vas a sentir eso? ¡Qué horror, qué monstruoso! Cuando en realidad es necesario. Miren, si está aflorando la luz toda tu oscuridad, tenés muchas más chances de luz que la que creías siendo súper estructurada, superficial y cara de todo bien. O sea, hay más oscuridad en eso que cuando realmente surgen las sombras. Y lo digo por experiencia, porque es un año en el que estoy trabajando mis sombras más oscuras, que estaban pausadas. Muchas las limpié en mi adolescencia, pero ahora volvieron un montón de cosas.
Y en principio mi autodiagnóstico fue, ¿estoy en desarrollo personal desde los 18 años y estoy sintiendo esto? Por supuesto que lo detecté, ¿sí? Y dije, no, a ver, que surja. ¿Por qué? Porque quiero enfrentar los miedos, quiero ser una persona valiente. ¿Para qué? Para vibrar valentía. Porque yo no puedo caretear y esto se transmite, y aunque vos a nivel consciente no lo sepas, inconscientemente las personas que llegan a mí van a percibirme. Y no lo hago para un otro, primero lo hago por mí, pero es que en realidad me doy cuenta que cuando digo por mí, tiene intrínsecamente un sentido y un propósito que no es solo para mí, porque es desbordante, es abundante. Todo lo que tiene que ver con una crisis que nos traen estos planetas transpersonales, indefectiblemente, sin esfuerzo, te van a hacer compartir la abundancia de la superación y el poder personal. ¿Para qué querés poder personal? No solamente para resolver tus situaciones de vida, sino para poder compartirla con los demás. Un poder personal no puede quedar encapsulado en un cuerpo biológico solo. Indefectiblemente sale para afuera, para un compartir, para un dar, para un guiar, para un llevar, para un motivar, para un impartir, para sacarte del hoyo y mostrarte dónde vos tenés tus códigos para después, una vez que yo te saqué, no porque yo, sino que alguien venga con un poder personal y te saque, en principio en tu hoyo, después sola vas a caminar el desierto, la noche oscura del alma y todas las pruebas que te vengan. Porque salir del hoyo no es la curación, salir del hoyo es el primer paso. Entonces un poder personal es necesario en principio cuando yo me quedo sin visión. Entonces se dan cuenta cómo es esto de trabajar en red y por qué la astrología propone, la astrología psicológica, que es una red vincular, porque todos somos uno, Neptuno, Piscis. ¿Se entiende esto? Pero sin embargo, en este transcurso evolutivo me tengo que laburar a mí para yo después poder sentir la unión con el todo. No es me fusiono en el otro, que me salve el otro y me lo resuelva. Puedo tomar de alguien que tiene un paso más que yo y que tiene un poder personal que yo ahora estoy debilitada. Sí, que esto te puede pasar en el tránsito de Neptuno. Estoy debilitada, entonces alguien me inyecta esa energía que yo ya soy. Si vos te levantás con alguien en principio que te inyecta energía y vos sentís ese subidón, es porque esa energía está en vos. Si no, no te hubieras levantado. Entonces, una vez que vos despertás, porque alguien te da la vitalidad necesaria para incorporarte y dar el primer paso, es tu responsabilidad activar y seguir alimentando esa fuerza. Porque si te levantaron, es porque vos tenés la fuerza para levantarte. Nadie te levantó. Lo que hicieron es apretar el botón y recordarte que vos internamente tenés toda la fuerza para salir. ¿Sí? Entonces, espero que te haya servido esta información. Cualquier comentario o algo que quieras compartir, bienvenido, bienvenida. Avisarles como siempre que me pueden encontrar en Instagram como Astroluguía. Cualquier consulta me escriben a astroluguía@gmail.com. También comentarles que en Spotify trato mi libro 40 días en mi desierto, en el cual ahora les voy a dejar, es súper largo este video, pero bueno, ustedes verán, les dejo dividido en capítulos para que vean lo que quieran. Les dejo el video del resumen de mi libro y también contarles que en Spotify hablo de cada capítulo, un pequeño extracto les leo y después lo bajo a situaciones actuales como estas de crisis que estamos viviendo actualmente. ¿Para qué? Para crecer y aprender. Todo lo oscuro, como lo dije en un video de Instagram la otra vez, que estoy pasando por este proceso plutoniano, en realidad trabaja para la luz. Así que estate en paz con eso y haz la parte que te toca. Te mando un fuerte abrazo, nos vemos en el próximo video. Te invito a un viaje hacia mi pasado, porque tal vez sea tu presente. Te muestro los registros de haber caminado el desierto del hambre y del cuerpo como zona de guerra, de cómo encarné los mecanismos del control y la obsesión. Te cuento cómo habité la soledad y la tristeza bajo el subsuelo de la frustración, el miedo y la locura. Las palabras le dieron coherencia para explicar la incoherente exigencia de los estereotipos sociales, la búsqueda de perfección y las presiones estéticas de ser mujer. En este viaje conecto con la autodestrucción, la pérdida de sentido y propósito. Te develo mi tormenta desértica, el desafío más gigante que he enfrentado en esta vida, mi mente y emociones. Este libro es destrucción, disolución y transformación. Es un entramado energético que tiene la intención de que te animes a saltar, a construir tu propia maestría, a redescubrirte
y renacer de tu máxima oscuridad, transformada en gran poder personal. Este libro no es magia, pero sí es una potencial semilla que dispara un profundo trabajo interno en donde los milagros ocurren. Es el descubrir de tu cuerpo espiritual si le das permiso a energías que no podés ver ni tocar. Este libro es el registro del canal que fui para introyectar la información sanadora, aquella que me incorporó de la arena movediza. Aunque te confieso, no siempre tengo la conexión casi mística que logré en ese desierto. La ayuda recibida no me sacó del problema, pero sí me preparó para superarlo. Este desierto fue recorrido por mí con una humanidad extremadamente sintiente. Ya no soy la que vas a leer, pero lo que experimenté en esta etapa forma parte de mí. El desierto es vacío. Es el despojo de la identidad egoica. Es volver al ser esencial. Acompáñame a una parte de mi vida. Creo conocer tu desierto. Tengo un mapa que puede aligerar tu camino y una linterna que aporta algo de luz a tu conciencia. No estás sola. Ya es hora de emprender la metamorfosis para un estelar vuelo de mariposa. Y el momento es ahora.